Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Tiago Koga. Yo soy el gerente de tecnologías de Software Defined Data Center aquí en VMware para mercados de norte de Latinoamérica y también en México. Yo quería invitarlos a escuchar un poquito de nuestras tecnologías de seguridad, en específico para entornos de escritorios virtualizados. Bueno, si tú estás manejando un proyecto que es de escritorios virtualizados con la tecnología de VMware o por arriba de la tecnología de los hipervisores de VMware, yo te invito a escuchar un poquito más de eso, ¿no? De verdad, muchos de nuestros clientes lo que están pasando ahorita con el tema del trabajo remoto, trabajo desde la casa, es crear tecnologías que puedan permitir acceder a las aplicaciones dentro del centro de datos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Eso ha crecido mucho, muy exponencialmente por motivos ahí del COVID-19 y por todos estos temas, ¿no? Y mucho lo que puede pasar es que como todas las empresas están permitiendo el acceso remoto, muchos de los usuarios están ahora accediendo a esas aplicaciones dentro del data center, ¿ok? Y si una amenaza, un atacante está dentro de un servicio de esos, puede moverse lateralmente dentro del centro de datos. Y justamente para bloquear, para no permitir que estas puertas estén abiertas, es donde yo quiero hablar un poquito con ustedes qué tipo de tecnología tenemos, cómo proteger esos escritorios virtualizados. Una de las tecnologías justamente que tenemos se llama VMware NSX y puede proveer esta protección lateral de una forma muy sencilla. O sea, no es hacer un proyecto de 200 horas para hacerlo, ¿no? O crear 90.000 reglas de firewall. La idea acá es muy sencilla. Como ustedes pueden mirar conmigo, yo tengo un nombre creado para mi regla y yo de source, de destination, yo estoy diciendo, mira, todo que es los escritorios, el pool de servidores virtualizados, de escritorios virtualizados, denegar el servicio. O sea, yo estoy bloqueando, cerrando todas las puertas. ¿Qué eso? ¿Cuáles son los beneficios ahí que yo tengo? Yo puedo hacer un deploy muy fácil, muy sencillo de esas aplicaciones sin hacer cambios de redes. Yo no tengo que cambiar VLANs, yo no tengo que cambiar default gateways. Y es una regla muy sencilla. En este caso aquí, como tú harías con un firewall normal, tendría que crear, no sé, para cada 100 desktops, tendría que crear una cantidad X de reglas de firewall. Aquí con nosotros, con VMware NSX, es muy sencillo. Una línea, una regla, ya te cierra la superficie de ataque. Bueno, ¿y cuáles son entonces los casos de uso y para qué se utiliza VMware NSX para proteger escritorios virtualizados como por ejemplo End User Computing de VMware? Una de las bondades es proteger los workloads que están ahí dentro de la parte de gestión, o sea, todos los componentes de Horizon. Tú lo puedes decir, mira, esos componentes están protegidos, están dentro de una zona desmilitarizada. Yo puedo también aislar y crear una seguridad perimetral, pero dentro de las máquinas virtuales, que son, por ejemplo, empleados internos o empleados externos, o de outsourcing o de desarrollo, y prever que no ocurra el movimiento lateral. Yo también lo que puedo hacer es definir estas políticas y decir, desde mi capa de web, yo puedo acceder a la aplicación por la puerta 80 o la puerta 443. Las otras puertas están cerradas. Y yo lo puedo hacerlo con base en grupos del Active Director. Es decir, con base en un específico role del Active Director, yo lo puedo poner esta regla sencilla basada en estos grupos o en el usuario. Y el último caso de uso, la última bondad que NSX ayuda con estos entornos es inserir la parte de antivirus, anti-malware, y no estar un agente en cada una de las máquinas, pero sí basado en el hipervisor y haciendo toda esta protección de estas máquinas de entornos de escritorios virtualizados. Vamos para la demo. Listo. En esta demo que vamos a hacer aquí, yo tengo dos usuarios. Yo tengo Alice y yo tengo Bob. Nosotros podemos hacer esta seguridad que yo estoy hablando no solo para escritorios virtualizados, pero también para sesiones de RDSH. ¿Ok? En este caso, Alice y Bob están los dos criados dentro de esta infraestructura que yo tengo de un pool de desktops
donde ellos pueden acceder de su casa o de donde esté a esta infraestructura, aquí a mi mano izquierda, y a la mano derecha lo que van a hacer es acceder a la aplicación. Alice, como es de un equipo, va a acceder solo a las aplicaciones que yo tengo acá en color verde. Y esto yo puedo hacer por etiquetas, yo puedo hacer por nombres, yo puedo hacer de distintas formas. Pero lo que voy a hacer es todo eso basado en el Active Director. Y Bob, que es el otro usuario, lo que va a hacer es acceder a una otra aplicación que es de recursos humanos, pero solo va a poder acceder a esta aplicación de recursos humanos. Y los dos van a trabajar por arriba de los mismos desktops, por arriba de los mismos pools, no importando, o sea, totalmente agnóstico a la capa de redes, a las VLANs, a los default gateways, a todo eso. O sea, aquí NSX está haciendo un papel de un enforcement de firewall, de políticas de seguridad, pero de forma transparente, sin cambiar la infraestructura del cliente. Bueno, entonces miremos acá, yo tengo esos dos grupos, como yo hablé, el médico y el de recursos humanos, y por supuesto cada uno tiene su session ID, y aquí yo tengo las reglas de firewall, donde van a acceder ahí, cada uno de ellos van a poder acceder a la aplicación, permitir o bloquear, o sea, yo puedo acceder a las aplicaciones que son pertinentes a cada uno de estas personas. Y aquí en la regla de firewall lo que yo puedo mirar es, yo tengo un grupo del Active Director que está que es HR, y este HR está atado al grupo de recursos humanos para acceder a las aplicaciones de recursos humanos. Lo mismo pasa con la de Bob, que es de la aplicación de HMR. Entonces aquí cuando yo veo en la capa de Distributed Firewall de NSX, yo puedo mirar que yo tengo algumas infras y una única regla, de acuerdo que yo disse, una única regla de desktop para desktop, qualquer servicio de negar. O sea, aquí yo ya estoy cerrando, ya estoy creando un concepto de Zero Trust y ya estoy creando una red totalmente microsegmentada para estos desktops. Y por supuesto, ¿no? Yo puedo venir en la parte de environment dentro de NSX, y dentro de NSX lo que voy a hacer es crear la política para que pueda acceder, o sea, que Bob pueda acceder a su aplicación y también que pueda acceder también el otro servicio, ¿no? Y todo lo demás denegar el servicio. Entonces, si ahora voy a hacer la prueba, si yo puedo abrir aquí las dos pantallas de los dos, lo que voy a mirar es, yo tengo el Alice de la mano izquierda y Bob de la mano derecha. Los dos accediendo el RDSH, el Remote Desktop, y con uno yo puedo acceder el MRS y el Bob puede acceder en la parte de recursos humanos. Las aplicaciones están funcionando por arriba del Remote Desktop. Pero por supuesto, ¿no? Si Alice quiere acceder a alguna aplicación que no es lo que necesitas, no está permitido, por supuesto no va a funcionar. Con eso concluimos nuestro video y más una entrada para nuestro blog. Les invito a acompañar y a estar con nosotros para mirar las próximas entradas de nuestro blog, donde vamos a hablar de otras tecnologías de Software Defined Data Center, como la adquisición que hicimos de Avi Networks para parte de balanceo, más funcionalidades y bondades de VMware NSX. Entonces todos están invitados para que júntense con nosotros y estamos ahí para ayudarlos. Cualquier duda, inquietud, consultas, escriba a mi correo, a mi Twitter, @ticoga, y los espero. Muchas gracias.